Buenas tardes, profesor, compañero público general. En esta oportunidad vamos a exponer sexo empírico y el regreso al infinito de la justificación. Nuestro grupo está conformado por Richard Miranda, quien les habla Luis Uyuri y Ner Meneses. A continuación, mi compañero va a hacer el resumen. Ok. No sabemos casi nada acerca del sexto empírico. Ignorábamos cuándo nació y cuándo murió. Este codificador del escepticismo griego. No sabemos dónde nació ni dónde enseñó, ni siquiera si fue griego o bárbaro. Lo que sí sabemos es que el autor de Esbozos Pirrónicos y contra los profesores. Estos libros, juntos con otros que se le atribuyen, compilan 200 años de argumentos escépticos. Sexto exponía los sistemas filosóficos solo con el fin de ponerle objeción. Irónicamente, las reseñas de Sexto, destinadas a su destrucción, son las principales responsables de la preservación de varios libros ajenos. No sabemos el tipo particular de escepticismo que profesó Sexto. Durante mucho tiempo se interpretó que Sexto proponía la suspensión del juicio sobre todas las materias. Sexto considera la filosofía como una suerte de desorden mental que puede apaciguarse mediante el diálogo. Como suelen hacer los médicos, Sexto presentaba su cura como un descubrimiento involuntario. Igual que otros buscadores de la verdad, el escéptico comenzó siendo un dogmático, frustrado al fracasar en su intento de resolver paradojas. La estrategia fundamental de Sexto consiste en considerar la inconsistencia como un aliado tranquilizador antes que como un adversario. Este método de equivalencia debe entenderse psicológicamente. Resultaría dogmático evaluar un argumento como igual de convincente que otro. El propósito de Sexto era equilibrar la fuerza persuasiva de los argumentos, no sus verdaderos méritos. La fuerza persuasiva se calcula pasivamente, advirtiendo en qué medida el argumento afecta al sujeto en la cuestión. En el caso de uno mismo, es difícil separar la propia opinión sobre la fuerza del argumento de su valor lógico objetivo. Sexto propone el pirronismo, más que como una doctrina, como una forma de vida. El pirronismo es diferente del escepticismo, el escepticismo académico, que floreció después de que Arcesilao asumiera la dirección de la Academia de Platón. El representante más importante de la nueva academia sostenía que el conocimiento es imposible. Los estoicos habían formulado la objeción de que la duda paraliza. Uno no sabe lo que hará a continuación. Los escépticos de la nueva academia respondían que pueden tomarse decisiones sobre la base de probabilidad. Sexto, a su vez, sostiene que los escépticos académicos tuviesen derecho a afirmar la generalización indiscriminada. El conocimiento es imposible. Probar que no hay prueba de que P es verdadero suele ser más difícil que la prueba de un teorema típico. La carga de la prueba de las proposiciones universales es más dura que la de las proposiciones singulares. En consecuencia, la afirmación "el conocimiento es imposible" solo sustituye un dogmatismo positivo por otro negativo. Dado que Sexto no está dispuesto a afirmar premisas, solo puede formular argumentos indirectos en la reductio ad absurdum. Y la prueba condicional simplemente se supone una premisa. Sexto permite las creencias del dogmatismo haga- que hagan las veces de premisas y luego se realiza un análisis crítico en el cual expone contradicciones. Sexto no busca argumentos decisivos que transformen a su adversario que cree en algo incrédulo. Después de todo, la incredulidad no es más que la creencia de una proposición negada. Sexto alienta la neutralidad más que la incredulidad. No busca ganar o perder, solo jugar lo suficiente como para mostrar la futilidad del juego. En el trato ordinario con los demás, Sexto es libre de proclamar que posee conocimiento, pero si es cuestionado por un filósofo, tendrá lugar una conversación filosófica en la que Sexto se replegará hasta afirmar que le pareció que poseía conocimiento. 11.1. El problema del criterio. El problema del criterio queda comprendido dentro de un regreso al infinito clásico. Las siguientes cuatro proposiciones acerca de la justificación parecen plausibles, pero tomadas en conjunto son inconsistentes. 1. Algunas creencias están justificadas. 2. Una creencia solo puede estar justificada por otra creencia justificada. 3.
No existen cadenas de justificación circulares. 4. Todas las cadenas justificatorias tienen una longitud finita. Buena parte de la epistemología puede considerarse como un intento de solucionar esta paradoja del regreso de la justificación, pues los anarquistas epistemológicos rechazan uno. Esta posición se anula a sí misma, puesto que implica que ninguna creencia está justificada, está ella misma injustificada. Los fundacionistas rechazan dos. Los estoicos señalaban que algunos juicios de la percepción sensible son verdades evidentes por sí mismos. Sexto los pone en evidencia mostrando su desacuerdo en cuanto a qué verdades son evidentes por sí mismas. En la medida en que rehúsan defender las posiciones que consideran evidentes por sí mismas mediante argumentos, los fundacionistas se muestran dogmáticos. Los coherentistas rechazan tres. Están de acuerdo en que no se puede justificar una proposición empleando en la argumentación un círculo pequeño. Sin embargo, consideran que algunos círculos más extensos pueden justificar una creencia. Los partidarios de la infinitud rechazan cuatro. La mayoría de filósofos consideran que las cadenas de justificación de una extensión finita no ofrecen en la práctica ninguna escapatoria del anarquismo. Por lo tanto, la teoría implica que los seres finitos carecen de cualquier creencia justificada. 11.2. La circularidad de los argumentos directos. Un argumento directo infiere una conclusión de la aserción de una premisa. Sexto se pregunta si los argumentos directos pueden persuadir a alguien racionalmente. En contra, los profesores sostienen que todos los argumentos directos deben o bien conducir a una inferencia precipitada o bien ser superfluos. Sócrates nos exhorta a seguir el argumento a donde sea que nos lleve, pero si seguir implica una creencia, se trata de un mal consejo. Ignorar la plausibilidad de la conclusión significa desperdiciar un indicio sobre la fiabilidad del argumento. Este dispendio es irracional, puesto que viola la exigencia de que la creencia esté basada en la totalidad de la evidencia disponible. Sexto realiza una comparación sensata. En efecto, del mismo modo que no estamos de acuerdo en que las cosas hechas por los prestidigitadores sean verdaderas, sino que sabemos que hacen trampa, aunque no sepamos cómo la hacen del mismo modo. Tampoco nos dejaremos persuadir por los razonamientos que, siendo falsos, parecen ser verídicos, incluso si ignoramos en qué sentido se salen de la lógica. Asociamos semejante prudencia con los promotores del sentido común. Moore da por sentado que la prueba proporciona una nueva creencia, solo cuando no se opone a una creencia más afianzada. En otros términos, una prueba solo puede ser persuasiva cuando viene a ocupar un sitio en blanco, no cuando debe de expresar una creencia o incredulidad preexistente. Pero, ¿por qué una creencia debe propagarse en la neutralidad y no a la inversa? La neutralidad no es un vacío privado de todo poder causal positivo. Sin embargo, debemos conceder a Moore que no hay nada irracional o ilógico en desconfiar de argumentos que nos conducen a conclusiones extrañas. El precepto socrático nos impide recurrir a la falta de plausibilidad de la conclusión cuando tenemos que explicar lo que es incorrecto en un argumento. Esta estrategia es compatible con el reconocimiento de la relevancia de la plausibilidad de la conclusión. Así pues, los filósofos quieren que llevemos anteojeras cuando intentamos determinar el error de un argumento paradójico. Si realmente hay algo incorrecto, las premisas o en el razonamiento deberían ser capaces de localizar el problema sin apoyarnos en la conclusión. Como cualquier diagnosticador, el filósofo necesita que el error sea previsible a partir de los rasgos de la situación original. 11.3. La paradoja del dogmatismo. ¿Qué podríamos hacer para impedir que Sexto convierta nuestra prudencia en una parálisis lógica? La pregunta ha adquirido mayor profundidad a raíz de un problema. Supóngase que una persona cree que su amigo, Ted, bebe y que otra persona trata de disuadirlo. Ted es alérgico al alcohol y puesto que nadie que tiene esa alergia bebe, Ted no bebe. Sin embargo, el primero no cambia de parecer. Su razonamiento es el siguiente. 1. Ted bebe. 2. Si Ted bebe y si alguien le ofrece un contraargumento que implique que Ted no beba, entonces ese contraargumento tiene una premisa falsa.
3. Por lo tanto, si alguien ofrece un contraargumento válido de Ted bebe, que implique que Ted no bebe, entonces ese contraargumento tiene una premisa falsa. 4. La segunda persona ha ofrecido ese contraargumento válido de Ted bebe. Por lo tanto, el contraargumento de la segunda persona tiene una premisa falsa. Por hipótesis, la primera de estas personas creía en la primera premisa antes de que la segunda contraargumentara. También creía en la segunda premisa, dado que es auténticamente verdadera, puesto que la tercera afirmación se sigue por modus ponens, la toma como cierta. El planteamiento del contraargumento de la segunda persona vuelve la cuarta premisa obvia para la primera, y esta cuarta premisa, junto con la tercera, dan lugar a la conclusión mediante otra inferencia del tipo modus ponens. Este metaargumento puede generalizarse para sacar la conclusión de Sexto de que nadie puede ser racionalmente persuadido por un argumento directo. No le pasó inadvertido a Sexto que parecía una impugnación de sí mismo argumentar que no se puede justificar nada mediante un argumento. Sin embargo, nada puede justificarse mediante un argumento no es una contradicción, ni existe contradicción en Sexto argumentaba que nada puede justificarse mediante un argumento, puesto que estas dos sentencias son consistentes. Sexto no se siente en la obligación de negarla. Cualquiera que espere sacar provecho de esta paradoja está simplemente haciendo retórica. A continuación le doy el paso a mi compañero Luis Uyuri, que va a hablar sobre los aspectos interesantes. Gracias, compañero. Aspectos interesantes. Al igual que otros buscadores de la verdad, el escepticismo comenzó siendo un dogmático frustrado al fracasar en su intento de resolver paradojas. El segundo aspecto interesante sería, la ciencia es como una balsa que constantemente está siendo reparada, ninguna parte es esencial. La balsa se mantiene flotando debido a un proceso de revisión. La otra sería, las reglas deben contrastarse con la aceptabilidad intuitiva de las inferencias particulares que permiten o rechazan. La otra sería, no le pasa, no le pasa inadvertido a Sexto que pareciera una impugnación de sí mismo argumentar que no se puede justificar nada mediante un argumento. Los aspectos en desacuerdo. El primer aspecto en desacuerdo sería que el autor no está, en este capítulo, usa el término dogmático sin explicar qué significa este término. Esto puede confundir a un lector novato. Y el otro, por último, sería cuando el autor pone el razonamiento de TED y trata de explicar cada una de las premisas, lo hace un poco dificultoso y esto también puede confundir al lector. Gracias.